Ujú. Ahorita iniciamos. Permítanme un segundo. Bueno, vamos a iniciar en esta oportunidad a trabajar en tecnología y este día vamos a trabajar dentro de la tecnología comercial. Vamos a trabajar siempre de contabilidad 1, un subtema si lo quieren ver así, o lo pueden ver como una continuación, ahí como ustedes gusten. A ver, hoy tenemos martes 9, ¿verdad? Martes 9 de marzo de 2021. Tecnología comercial 1, contabilidad 1. El tema que vamos a trabajar ahora es la clasificación de las cuentas de capital. Ahí está, la clasificación de las cuentas de capital. Recuerde, por favor, que el objetivo de este tema es clasificar, ¿verdad? Al igual que el tema de las cuentas del activo, de las cuentas del pasivo, aquí cuando se trata de las cuentas de capital, el objetivo es clasificar correctamente las cuentas de capital.
para posteriormente elaborar de la forma correcta los estados financieros de la compañía. Ahí está. Recuerde que nosotros, después de ver todo lo que tiene que ver con la clasificación de las cuentas, corresponde que ya empecemos a elaborar los estados financieros. ¿Sí? Y ahí a la hora de elaborar los estados financieros, empezaríamos por el balance. Por el balance. Y ahí usted ya tiene que poner en práctica todo lo que hemos visto relacionado a la clasificación de las cuentas. De cierta manera, todo está relacionado entre sí, ¿verdad? Veamos. Considero que es importante que como punto de partida nosotros aclaremos conceptos básicos. Sí, considero que es importante que como punto de partida nosotros aclaremos conceptos básicos que tenemos que conocer y que están relacionados con la clasificación de las cuentas de capital. Como por ejemplo, nosotros decíamos en alguna ocasión un concepto de capital. ¿Alguien se recuerda cuáles son los elementos, o mejor dicho, hagamos una definición de capital? En alguna ocasión ya lo hemos platicado, ya lo hemos mencionado. ¿Alguien se acuerda de qué es un capital? Las aportaciones de los socios, en pocas palabras. Sí, son las aportaciones de los socios. También podríamos decir que un capital es la diferencia entre el activo y el pasivo. También podríamos decir que capital es el remanente que le queda a la empresa después de haber pagado sus deudas y sus obligaciones. Ahora, es importante que nosotros tengamos claro algo, y es que a la hora de estar trabajando el capital, nosotros tenemos que saber que existen dos tipos de capital, ¿sí? Existen dos tipos de capital en una empresa. Existe el capital social y existe el capital contable. Ahora, ¿cuál es la diferencia
entre uno y el otro. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre el capital social y el capital contable? ¿Sí? Vale, veamos. El capital social es aquel, fíjese bien, el capital social, por aquí lo voy a poner, es aquel que está formado por las aportaciones de los socios. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el capital contable? Usted estos dos términos los tiene que tener bien claros porque existe la posibilidad de que muchas veces usted se encuentre con estos términos contables en la elaboración de un balance. Y usted tiene que saber de qué se trata. Un capital contable es aquel que resulta de las operaciones diarias que realiza la empresa en un periodo determinado. Ahí está. Esa es la diferencia entre un capital social y un capital contable. Muchas veces ustedes a la hora de estar haciendo un balance se van a encontrar con estas cuentas. Un capital social y un capital contable. Y usted tiene que tener bien claro de qué se tratan, ¿verdad? Cada uno de ellos, para que lo sepa manejar. Entonces, no olvidemos, por favor, primero la definición. ¿Sí? En términos generales, el capital que aparece reflejado en el balance es el que está compuesto por la inversión propiamente dicha del dueño o dueña de la empresa. Y se conforma con los valores que forman el capital de la entidad a la fecha de realización del balance. Y de igual manera, el capital, existe un capital social y un capital contable. El capital social es aquel que está formado por las aportaciones de los socios y el capital contable es el que resulta de las operaciones diarias que realiza la empresa en un periodo determinado. ¿Sí? O si lo quiere ver de una manera sencilla, fíjese bien. El capital social es el que está formado por las aportaciones de los socios. Y el capital contable es el que resulta y es el que se obtiene mediante la diferencia entre activos y pasivos, que es el que resulta
de las operaciones diarias que realiza la empresa en un periodo determinado. Ahora bien, hagamos una lista con ejemplos de cuentas que forman el capital de una empresa. Vamos a ver. Ejemplo de cuentas de capital. Vaya. Voy a ir poniendo acá una lista de cuentas. Uno, perdón. Ahí está. En primer lugar serían las utilidades del presente ejercicio. Luego serían las pérdidas. Del siguiente ejercicio. Luego serían, como le dije, capital contable. Podemos poner capital social. Podemos agregar las utilidades de ejercicios anteriores. También está la reserva legal. Son las más conocidas, esas. Vale. Ahí está. Veamos estos ejemplos. Vale. Veamos. La primera cuenta se llama las utilidades del presente ejercicio. ¿Sí? Acuérdese que la empresa puede tener dos escenarios diferentes. La empresa puede tener, al finalizar un año de operaciones, puede tener utilidades o puede tener pérdidas. Entonces, por eso es que las empresas siempre manejan una cuenta de capital que se llama utilidades del presente ejercicio, donde van registrando contablemente las utilidades que la empresa tuvo en el ejercicio que acabamos de finalizar. Por ejemplo, las utilidades del año 2020.
También tenemos una cuenta que se llama pérdidas del siguiente ejercicio, porque siempre existe la posibilidad que la empresa tenga pérdidas. Entonces, en ese caso, utilizamos la cuenta pérdidas del ejercicio para registrar contablemente, ¿verdad? Esos números no tan favorables que hayamos obtenido. También, como le decía, está el capital contable, que resulta de las operaciones diarias de la empresa, o como producto de restar o la diferencia de operar el activo menos el pasivo. De igual manera está el capital social, que es el capital que resulta de las aportaciones de los socios de la empresa. Regálenme un segundo. Las últimas dos cuentas en estos ejemplos son las utilidades de ejercicios anteriores. Esta cuenta más que todo se utiliza porque fíjense que al finalizar el año de operaciones, como yo les decía, la empresa tiene dos posibilidades: o tuvo ganancias o tuvo pérdidas. Entonces aquí viene la pregunta: ¿qué vamos a hacer? O mejor dicho, ¿qué hacen las empresas con esas ganancias? Tienen dos posibilidades. Una es que se las repartan entre los socios, y la otra es que las guarden, ¿sí? No reparten las utilidades, sino que deciden conservarlas ahí, ¿verdad? En las cuentas de la empresa. Uno nunca sabe. Hay algunas empresas que deciden hacer de esa manera. Tuvieron utilidades, pero de común acuerdo decidieron no repartírselas entre los socios, sino que dejarlas ahí guardadas, ese dinero, tenerlo ahí guardado en las cuentas de la empresa, tal vez para invertirlo en el futuro en alguna actividad o proyecto que tenga que ver con la empresa, o quizás para cubrir alguna necesidad o alguna eventualidad que la empresa pueda tener en el camino. Uno nunca sabe. Acuérdese que las empresas a veces tienen emergencias económicas y necesitan inyecciones de capital. Entonces ahí podría servir las utilidades de ejercicios anteriores que la empresa tuvo y no las repartimos entre los socios, sino que las tuvimos ahí guardaditas como un colchón, como dicen, como un ahorro por cualquier eventualidad o emergencia. Y la última cuenta se llama la reserva legal. Mire, la reserva legal es un tema muy importante para una empresa, es una cuenta de capital, porque la reserva legal es un fondo, ¿sí? La reserva legal es un fondo que todas las empresas constituyen con el objetivo de hacerle frente a sus obligaciones.
en caso de que la empresa, por mal funcionamiento, mala administración, malas operaciones, ha caído en desgracia y ha caído en bancarrota y tiene que cerrar operaciones. Entonces, en ese caso, la empresa, lo primero que tiene que hacer, imagínense el escenario que le estoy pintando. Si una empresa cae en bancarrota, cierra operaciones, lo primero que tiene que hacer es cumplir con las obligaciones que tiene con terceras personas. Cumplir con las obligaciones que tiene de pago con los bancos, con los acreedores, con los proveedores y con sus empleados. Y por último, si sobra algo, se lo reparten entre los socios. Pero aquí el problema es lo siguiente. Si la empresa ha caído en bancarrota, ¿de dónde va a agarrar dinero para pagar esas deudas y obligaciones que tiene? Entonces, para eso sirve la reserva legal. Es un fondo. La reserva legal es un fondo que la empresa tiene que ir creando, constituyendo, formando cada día o cada año, perdón. ¿Sí? La reserva legal es como un fondo que la empresa tiene que ir alimentando cada año para tener dinero de dónde agarrar para cubrir sus deudas y obligaciones en dado caso se diera el escenario de que la empresa ha caído en desgracia y ha tenido que caer en bancarrota y cerrar operaciones. Entonces, la ley dice que cada año de las utilidades que una empresa va teniendo, de las utilidades que una empresa va obteniendo, tiene que tomar un porcentaje de esas utilidades para su fondo de reserva legal. Para poder hacerle frente a las deudas y obligaciones que ha contraído la empresa con terceras personas. Entiéndase por terceras personas, proveedores, acreedores, prestamistas, bancos y empleados. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo de la reserva legal. ¿Sí? ¿Preguntas hasta el momento? No, profe. Al momento no, profe. Vaya, fíjese bien. Como yo le decía a usted, nosotros hasta la fecha hemos visto clasificación de cuentas del activo. Hemos visto clasificación de cuentas de pasivo. Y ahora hemos visto un poco de clasificación de cuentas de capital. Entonces, esta información sí es muy importante que usted la maneje, ¿verdad? Para que pueda elaborar posteriormente su balance. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Fíjese bien. Nosotros
somos contadores. Entonces nosotros, el tema de la clasificación de la cuenta, nosotros como contadores, el tema de la clasificación de las cuentas, mire, tenemos que manejarlo aquí, mire, así, en la punta de la lengua. Tenemos que manejar el tema de la clasificación de las cuentas. O sea, a lo que le quiero dar a entender es que debemos de manejarlo perfectamente, porque si no, llega un momento en el cual como que agarramos llave y somos como un vehículo que se quedó a mitad de la calle, ya no avanzó, ¿sí? Pero la única manera como nosotros podemos llegar a ese estado de manejar muy bien la clasificación de las cuentas es practicando. Es la única manera, practicando, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ahorita en una tabla de Excel, yo voy a poner una lista de cuentas que tienen que ver no solo con el activo, no solo con el pasivo y no solo con el capital, sino que voy a poner una lista de cuentas que tienen que ver con las tres áreas patrimoniales: cuentas del activo, cuentas del pasivo y cuentas del capital, ¿sí? Y las vamos a clasificar, ¿verdad? Así que voy a abrir por aquí una hoja de Excel. Vaya, veamos. Vamos a hacer la tablita acá, pero recuerde algo, enfóquese en lo que vamos a hacer. Usted tiene que poner en práctica todo lo que hemos visto, tratándose de clasificación de cuentas de el activo, clasificación de cuentas del pasivo y clasificación de cuentas de capital. Y acuérdese de algo,
para clasificar las cuentas, hemos hablado de criterios, siempre hemos hablado de criterios. Entonces, estos criterios usted tiene que manejarlos a la hora de clasificar las cuentas. Vaya. Quiero ver para que vean la tablita. Le vamos a dar acá a compartir. Ahí está. Veamos. Vamos a ver. Miren, en la primera columna vamos a poner el nombre de la cuenta. ¿Ya? Vale. Y aquí ya vamos a hacer un ejemplo, claro, ¿verdad? Vamos a poner primero la cuenta principal a la que pertenece. Luego le vamos a poner para que vayan teniendo una idea. Cuando le digo acá la cuenta principal a la que pertenece, me refiero a que le vamos a poner, acuérdense que cuenta principal solamente van a haber tres, o activo, o pasivo, o capital, nada más. Entonces ahí únicamente a la hora de clasificar, usted solamente va a tener tres posibilidades. Vale. Luego usted de definir la cuenta principal, usted le va a definir el rubro de agrupación, ¿sí? Cuando yo le digo el rubro de agrupación, ¿a qué me estoy refiriendo? Acuérdese que si estuviéramos hablando de cuentas del activo, usted solamente va a tener dos rubros de agrupación, que son activo corriente y activo no corriente. Si estuviéramos hablando de cuentas del pasivo, usted únicamente va a tener dos rubros de agrupación, ¿sí? Que van a ser el pasivo corriente y el pasivo no corriente, ¿verdad? Y en el caso del capital, allí, ¿cómo sería? Ajá. Según lo que acabamos de hablar ahorita. El capital social y el capital contable. Vaya. Fíjense que a la hora de clasificar las cuentas de capital es un poco más sencillo en comparación a las cuentas del activo y a las cuentas del pasivo, ¿verdad? Porque tratándose de rubros de agrupación, en el capital, en las cuentas de capital, sí, no existen muchos, digamos, de dónde vamos a escoger, sino que solo existe nada más uno. Porque si ustedes son curiosos y se fijan en su catálogo de cuentas, se van a dar cuenta de que en el catálogo cuentas de capital son poquitas. Si yo comparo las cuentas del activo son bastantes, las cuentas del pasivo son bastantes, pero cuando llego a las cuentas de capital
ahí me doy cuenta que son poquitas, pues. Vaya, fíjese en algo, sea curioso. Si usted se fija, como yo le decía, ¿verdad? Sepa leer su catálogo de cuentas. Los rubros de agrupación, ¿cuántos dígitos tiene el código? Es decir, en el catálogo de cuentas, el rubro de agrupación, por ejemplo, activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente, ese código, ¿cuántos dígitos tiene? 2. Correcto, 2. Entonces quiere decir que allá, tratándose de las cuentas de capital, el rubro de agrupación que va a utilizar también lo va a encontrar identificado con un código que tiene, ¿cuántos dígitos? ¿Cuántos? ¿Cómo, profe? Va, no se me pierdan, por favor. Le estoy diciendo, primero le hago la comparación. Los rubros de agrupación, que ya sabemos cuáles son, en el catálogo de cuentas, ¿con cuántos dígitos está identificado el código? ¿Con cuántos? Hola. Con 2 los rubros. ¿Sí o no? Con 2. Sí. Va, perfecto. Entonces eso quiere decir que allá en las cuentas de capital, los rubros de agrupación también van a estar identificados con un código que tiene ¿cuántos dígitos? ¿Cuántos? Los de capital 3. No, siga la lógica del ejemplo que le estoy poniendo. El rubro de agrupación de las cuentas del activo, vaya, pero para todo esto, yo me imagino que usted tiene su catálogo de cuentas en la mano, ¿verdad? Para que se ubique de lo que estoy hablando. Vaya. Tratándose de las cuentas del activo, hay dos rubros de agrupación, activo corriente y activo no corriente. Esos rubros de agrupación en el catálogo aparecen con código que tiene ¿cuántos dígitos? ¿Cuántos? Jóvenes, por favor, contesten. 2. O simplemente, Los activos. contéstenme. Vaya, miren, pongámonos de acuerdo en algo, jóvenes. Vaya, yo necesito de que usted me conteste, porque entonces yo me imagino que usted no está presente en la clase o se ha ido. Sí, con eso de que no activan cámara. Entonces me imagino que, yo lo que me imagino es, si no contestan es porque activó la cámara, activó nada más la sesión y se fue. Ya, pero aunque sea conteste, no sé, para darme yo por enterado que por lo menos ahí están, pues. Porque yo por ratos pienso de que la clase la hago solamente con Allison, porque solo ella responde, solo ella participa. Entonces, pónganse las pilas porque, como dicen, ¿verdad? Allá cada quien, si quiere aprender o no quiere aprender, si participa o no participa, que también lo evalúo. Allá cuando le entregue las notas, no se vaya a sorprender, ¿verdad? Porque también, si cuando yo pregunto, todos se quedan callados, también eso me da a entender, el silencio es una forma de responder, de decir, sí, todo quedó claro. El silencio también es una forma de responder y decir, sí, profesor, todo quedó clarísimo, ¿verdad? Entonces, pilas, por favor. Porque ya después, cuando yo entregue notas y resultados al colegio, calificaciones, allí no quiero malos entendidos, ¿verdad? Bye.
Repito, voy a desactivar esto un momento. Voy a dejar de proyectar. Y síganme la lógica de lo que estoy hablando. Porque acuérdense de lo que dijimos. En contabilidad nada es al tin marín. Todo tiene que ir acompañado de un razonamiento. ¿Ya? Los rubros de agrupación en las cuentas del activo son dos: activo corriente y activo no corriente. Entonces, en el catálogo de cuentas, esos rubros de agrupación están identificados por códigos que tienen 2 dígitos. Así lo puede ver usted en su catálogo de cuentas que usted también tiene ahí. Luego, si yo me voy para el pasivo, tenemos 2 rubros de agrupación, que son el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Y en el catálogo de cuentas, esos 2 rubros de agrupación están identificados por un código que tiene 2 dígitos. Entonces, siguiendo la lógica de lo que ahorita acabo de poner como ejemplo, siguiendo la lógica contable, quiere decir que en las cuentas del capital, la cuenta que yo voy a manejar como rubro de agrupación va a estar identificada con ¿cuántos códigos? ¿Con cuántos dígitos el código? Con 2. Correcto, con 2. Entonces, quiere decir que el código va a tener 2 dígitos y que, según veo en el catálogo de cuentas, sería capital contable, ¿verdad? Vale. Luego que yo ya haya definido el rubro de agrupación, voy a definir la cuenta de mayor luego voy a definir la subcuenta. Vale. Y aquí vamos a poner el código de la cuenta. Ahí está. Va. Ahí está. Entonces yo aquí voy a poner, las cuentas. Y usted va a hacer la clasificación. Y recuerde que aquí voy a poner cuentas, como dicen, aquí voy a poner una ensalada de cuentas, revuelto. Aguacate, tomate, cebollas. Voy a poner cuentas del activo, pasivo y capital. ¿Sí? Entonces, recuerde, por favor, que usted a cada cuenta no solamente tiene que clasificarla, sino que también tiene que ponerle su código. Tiene que tener a la mano su catálogo, ¿verdad? Porque si no, ahí se le va a dificultar un poco. Entonces voy a hacer ahorita el listado de las cuentas acá. No sé si ustedes pueden ir escribiendo rápido o como ustedes son bien tecnológicos, le pueden ir tomando fotografías con su teléfono
a la pantalla o simplemente una captura de pantalla con el teclado de la computadora, un screenshot que le llaman, ¿verdad? Para que no se Profe, vayan a ¿eso sería quedar. en el cuaderno o también así en Excel? No, esto me lo van a hacer en Excel. Ok, Y, y obviamente lo van a presentar este mismo día. bueno. Vaya, escribo a continuación todas las cuentas acá. Veamos. Recuerde que usted tiene que saber leer el catálogo de cuentas, porque imagínese yo aquí le pongo una cuenta de mayor que no tiene subcuenta, pero usted como no se ha percatado de eso, usted puede pasar una hora entera buscándole la subcuenta a una cuenta de mayor, cuando en realidad, según catálogo, esa cuenta de mayor no tiene subcuenta. Así que usted tiene que saber leer el catálogo, porque ¿Y si usted nos ya sabe aparece cómo uno, profe? identificar, usted ya sabe cómo identificar una cuenta principal, un rubro de agrupación, una cuenta de mayor y una subcuenta, ¿verdad? Por el número de dígitos que va a llevar cada código. Dígame, Alison. Y si se nos pone, por decirlo así, una I, solo dejamos el espacio vacío. Oh, Si pongo que una así, una cuenta de mayor que no tiene una subcuenta, sí, exacto. en ese caso el espacio de la subcuenta lo deja en blanco. Ok. Pero claro, ¿verdad? Después de asegurarse muy bien que de esa cuenta de mayor no se desprende ninguna subcuenta.
Dayanara, Mande. en ese caso de la tarea que usted no me entregó el día de ayer, asegúrese de entregármela, ¿verdad? Sí, profe, sí, mi mami va a venir algo tardecito, pero sí, se la voy a enviar, no se preocupe, eso sí ya lo tengo claro. No se preocupe. Va, Aunque perfecto. yo sé que no va a ser la misma nota, pero sí se lo voy a enviar. Sí, asegúrese de enviármela, gracias. Bancos, sobre giro bancario, documentos por pagar, patentes, licencias y concesiones, intereses por pagar, instalaciones, Banco Cuscatlán, cheques rechazados, capital, beneficios ampliados por pagar, utilidades del ejercicio. Veamos. IVA débito fiscal. Agentes de retención. Retenciones. IVA retenido. IVA percibido. Bienes inmuebles. Otra aclaración, es importante que sepan de que los catálogos de cuentas no son iguales siempre. Cada empresa modifica a cada rato su catálogo de cuentas. ¿Y por qué lo modifican a cada rato? Porque la cuenta que yo necesito usar no está en el catálogo. Así. Todas las empresas lo hacen. A cada rato modifican su catálogo. ¿En qué sentido? Que le van agregando más cuentas. Le van agregando más cuentas. Más cuentas. En la medida, el volumen de operaciones de la empresa va aumentando y ellos necesitan más cuentas y las cuentas no están en el catálogo lo van modificando y le van agregando las cuentas que necesitan. Así se hace en la vida real, en las empresas. Yo necesito una cuenta y no está en el catálogo, lo modifico y le agrego una cuenta. ¿Y qué código le voy a asignar a la cuenta? Fácil. Me voy a ver el último código. ¿Sí? Me voy a ver el último código de cuenta de mayor asignado en el catálogo para ese rubro en el cual se encuentra la nueva cuenta, y yo le agrego el código que sigue, el que continúa. Por ejemplo, si yo veo que yo necesito, por decirle algo, una cuenta de pasivo que se llama garantías hipotecarias, pero yo veo que el catálogo no la tiene, entonces yo la agrego. Y para decidir qué código le voy a poner, voy a ver, por ejemplo, el último código de cuenta de mayor asignado, ya sea en el pasivo corriente o en el pasivo no corriente, según corresponda. ¿Sí? Y, por ejemplo, si veo que la cuenta corresponde que vaya en el pasivo corriente y en el pasivo corriente el último código de cuenta de mayor asignado es el 0010, ejemplo, ¿verdad? Entonces yo a la cuenta que voy a agregar, le voy a agregar el 0011 y le doy a aceptar en la computadora, ¿verdad? Entonces, ese dato les va a servir
a la hora de estar trabajando ustedes en la clasificación de las cuentas. Vaya. Yo creo que con estas cuentas es más que suficiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 cuentas. Ok. Ahí está. Usted según el catálogo, aquí me le pone el código. Y aquí me comienza a detallar cuenta principal, cuál es el rubro de agrupación, cuál es la cuenta de mayor de la cual se desprende. Si se da la casualidad que la cuenta de mayor es esta misma que está acá en el detalle de la cuenta, pues solamente lo traslada. Si no, busque la cuenta de mayor de la cual se desprende y me detalla aquí la subcuenta. Va, perfecto. Dicho eso, hacemos el ejercicio y estamos listos para que en la próxima clase de tecnología comencemos a hacer los balances generales de la empresa y después los estados de resultados. Ahí estamos. Preguntas. Profe, usted puso allá en la lista, puso Banco Cuscatlán, pero aquí revisando veo que hay dos, me salen en el catálogo dos tipos de, dos opciones con ese mismo nombre, Banco Cuscatlán, pero tienen diferente código. ¿Cuál ponemos? Las dos se llaman igual, Banco Cuscatlán. Ah, ok, ok. Muy buena observación. Si usted se fija, en ese caso, una cuenta de Banco Cuscatlán es de cuentas corrientes y otra cuenta de Banco Cuscatlán es de cuentas de ahorro. Entonces, para aclararle esa duda, entonces voy a agregarle yo acá. Cuenta corriente. Y ya con eso usted ya tiene definido cuál va a utilizar, ¿verdad? Ah, sí, profe, ya. Ay, sí, ya, gracias. Excelente. Profe, Bueno, puede hacer un ejercicio para tomarlo de ejemplo. O claro, sea, es con que gusto. sí, ya, o sea, sí, ya sea, pero más o menos para que me termine, sin duda ya. Vaya, agarremos esta del Banco Cuscatlán. Ambas. Vaya, ¿cuál es el código? Dice 1100. Ajá. ¿Cuál es el once código? cero cero 11 cero ceros. cero ¿Cuántos ceros? 3 ceros ahorita. Por eso, va. 3 ceros. 300. Ajá. 100. 2. Ahí está, ¿verdad? No, profe, me puso después del 100 va al 2. Usted puso 3.
Ah, no, sí, 3 va, profe, sí. Perdón, me había confundido. Sí, así es, profe. Vale. Cuenta principal. Cuenta principal. ¿Cuál es? Quiero ver. ¿Cuál es Es la cuenta activo, principal de la que se activo, desprende? activo. Va, perfecto. ¿Cuál es el rubro de agrupación? ¿Cuál es el rubro de agrupación? Quiero ver. No corriente. Ah, no, Como activo corriente, como es del corriente. activo, como es del activo, solamente tiene dos posibilidades, o activo corriente o activo no corriente. ¿Cuál es? Corriente. Activo corriente. Va, ok. Activo corriente. Cuenta de mayor de la que se desprende. Es, ¿verdad que solo son los últimos dígitos, profe? ¿Cómo así? Esa sí no me la sé, profe. Vaya. Veamos entonces. Una cuenta de mayor en el catálogo de cuentas, ¿yo cómo la voy a identificar? ¿Cómo voy a identificar? No sé, profe. ¿Cómo así? Profe, ¿puede repetir, por favor? ¿Que repita el qué? La pregunta. Una cuenta de mayor en el catálogo de cuentas, ¿cómo la voy a identificar? Por activo corriente y no corriente. No, es decir, ¿cómo voy a identificar una cuenta de mayor en el catálogo de cuentas? Es decir, por ejemplo, el código de una cuenta de mayor, ¿cuántos dígitos va a tener? Ajá. ¿Cuántos dígitos tiene el código de una cuenta de mayor? 4. No, tiene 3. En la clase lo vimos. En este caso, según el catálogo de cuentas, la cuenta de mayor es efectivo y equivalentes con código 110. Código 110. Hay una clase que nosotros vimos en donde identificamos cómo voy a reconocer las cuentas en el catálogo, cuántos dígitos tiene cada código, cada cuenta principal, cada rubro de agrupación, cada cuenta de mayor, cada subcuenta, cada subcuenta. En el caso de las cuentas de mayor, están identificadas en el código, en el catálogo. Las cuentas de mayor tienen código formado por 3 dígitos. Entonces, en este caso,
según el catálogo, ¿sí? La cuenta de mayores, efectivo y equivalentes. ¿Y la subcuenta cuál es? De efectivo y equivalente. No, la subcuenta. ¿Cuál es en este caso? Bye. Según dijimos en la clase, ¿cómo voy a identificar yo una subcuenta en el catálogo? Son las que tienen 6 dígitos, profe. ¿Hola? Son las que tienen 6 dígitos, profe. Steven dijo la de los 6 dígitos. Ajá, es esa. Correcto. Correcto, correcto, correcto. Son las que tienen 6 dígitos. Entonces, en este caso, ¿cuál es la subcuenta? ¿Cuál se ha desprendido? Banco Cuscatlán, cuenta corriente. ¿Cuál es? Caja general. Mire el código de la cuenta Banco Cuscatlán, cuenta corriente. Allí va a encontrar la Cuscatlán, cuenta corriente. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Las de ¿Cuáles son los primeros 6 dígitos? ¿Cuáles son los primeros 6 dígitos del código Banco Cuscatlán, cuenta corriente? El que tenemos aquí en la tabla de Excel. 110.003. Ajá, correcto. Esos primeros 6 dígitos le están haciendo referencia a la subcuenta de la cual se ha desprendido esta cuenta que estamos trabajando. ¿Y cómo se llama? Bancos. En el catálogo. Bancos. Bancos, correcto. Sí, ahí está la respuesta en el código. Bancos. ¿Va? Ahí está. Ya, profe. Va, mire, yo lo que solamente con este ejemplo que hemos hecho, lo que puedo identificar es que un problema que usted está teniendo es que no sabe manejar el catálogo en el sentido que no sabe identificar una cuenta principal, un rubro de agrupación, una cuenta de mayor y una subcuenta. Y eso es básico, porque recuerde lo que le dije la vez pasada. Usted puede tener, como dicen, usted puede tener la información aquí enfrente, mire, aquí enfrente, ve. Aquí ve, en la nariz, aquí ve, aquí ve. Pero si no la sabe identificar, usted puede pasar 4 horas, ¿sí? 4 horas, toda la tarde, todo el día, frente al catálogo y no va a identificar la cuenta que necesita. Y la tiene aquí a la mano, pues, ¿sí?
Por eso es importante que sepamos manejar el catálogo de cuentas. Acuérdese, esto de la contabilidad necesita lectura, estudio, repasar, ¿verdad? Porque cada día la contabilidad va a ir siendo como una bola de nieve, más grande y más grande, donde vamos a llegar a hacer muchos procesos contables, donde para llegar al último proceso contable tenemos que haber hecho el primero, porque uno va a ir alimentando al otro, el segundo va a ir alimentando al tercero, el tercero va a ir alimentando al cuarto, y así sucesivamente. Todos los procesos tienen relación. Acuérdese. Cuentas principales, código con un dígito. ¿Sí? Rubros de agrupación, código con 2 dígitos. Cuenta de mayor, código con 3 dígitos. Subcuenta, código con 6 dígitos. Subcuenta, código con más de 6 dígitos. ¿Sí? Entonces todo eso hay que manejarlo. Cuentas de activo, inician con 1. Cuentas de pasivo, inician con 2. Cuentas de capital, inician con 3. Cuentas de resultado, inician con 4. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Bueno. Preguntas. Profe, ¿puede volver a poner lo del Excel para poder tomarle a las demás fotos? Con gusto. Espera. Igual ahorita le voy a tomar unas capturas acá de pantalla y se las pongo ahí en el grupo. Vale, está bien, profe, gracias. IVA, débito fiscal. Vamos a ver. Ahí está. Vale. Bueno, entonces vamos a hacer ahorita una pausa. La pausa no es para descansar, ¿verdad? Sino que la pausa es para que ustedes comiencen a trabajar en esta clasificación de cuentas, ¿verdad? Voy a hacer una pausa. Ahorita son las 2 de la tarde, 18 minutos. Voy a hacer una pausa. Hasta las 2:50. ¿Sí? Fíjense bien. Voy a hacer una pausa hasta las 2:50. Para que ustedes ahorita avancen con el tema de la clasificación de las cuentas. Luego me conecto a las 2:50 para la materia de creatividad y me entregan el ejercicio, ¿verdad? Espero que ahorita avancen, ¿verdad? En lo que puedan. Y ya pues, después de que termine la clase de creatividad, ustedes continúan trabajando. Entonces, como en la clase de creatividad vamos a estar conectados hasta las 3:45, ¿sí? Voy a dejar habilitado el espacio para que me entreguen esta tabla de Excel, ¿verdad?
hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Para que por cualquier consulta o problema que tengan lo podamos platicar. Entonces, por el momento, si no hay más preguntas, nos desconectamos. Dígame. O sea que ahorita que avancemos con la tabla se la debemos de entregar a la hora que iniciemos creatividad, que sería a las 2:50. No. No, yo le digo, ahorita hacemos una pausa para que usted avance, comience a trabajar en la tabla, ¿sí? A las 2:50 nos conectamos para creatividad. Pero eso no quiere decir que a las 2:50 me lo va a entregar, ¿verdad? Usted tiene hasta las 6 de la tarde para entregármelo. Ah, ok, profe, gracias. ¿Se comprende? Sí. Va, perfecto. Entonces, finalizamos la reunión. Nos vemos a las 3 de la tarde, 2:50 para trabajar en la otra materia. Feliz día. Ok, profe, gracias.